Muy buenas noches. Estamos aquí para comentar y analizar las cuestiones políticas. Nuestros principales analistas son el doctor Marco Ibaceta y nuestro amigo entrañable Romero. Muchas gracias, Julián. Buenas noches. Bueno, esta señal está llegando a todo el país y permítame leer algunos lugares. Primero, el canal es 18.4 y ustedes pueden tener en señal abierta. En cable está en Cable Más, canal 791. Cable Más, canal 791. Univisión, canal 6 de Piura. True TV, canal 4 de Trujillo. HBBA, canal 3, esto es de Huancabamba. La verdad que yo no conozco dónde queda Huancabamba, Romero, ayúdame. La Sierra de Piura. La Sierra de Piura. Muy bien. Calchaque, son lugares Huancabamba. Muy poblados, ¿no? Bueno, Huancabamba. También ustedes pueden escuchar a los presentes y verlos a través de Facebook, Onda Digital Perú, y a través de Instagram y YouTube. Buenas noches, doctor. Buenas noches, el doctor lo dejamos en la casa, yo soy Marcos Ibaceta. Bueno, lo dejamos en la casa. Este es el programa inaugural de Contraste con Julián Cortés y Rafael Romero. Es muy grato estar compartiendo con ustedes la mesa y nos dices el tema. A ver, ¿con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? Así es. Bueno, sí, efectivamente, el país hoy día ha amanecido tenso. Todo el día han habido numerosos eventos, no solamente naturales, sino también ha habido un crimen masivo de 18 personas en el Braen. Nosotros íbamos a tratar el Braen como un área productiva, como un área potencialmente productiva y agroexportadora. Pero creo que también tenemos que ver los aspectos de seguridad. Y ese es el tema de hoy día, darle una visión global a la situación política en este momento. ¿Qué dice usted, señor Romero? Ante todo, agradecido y honrado de estar en Onda Digital Perú y con Marcos y contigo, Julián. Quiero expresar mi solidaridad con todos los familiares de estas personas asesinadas vilmente, entre ellas 2 niños, encima de haber sido disparados en la cabeza, calcinados algunos de los cuerpos, especialmente de los niños. Expresar las condolencias y a la vez, si bien Contraste va a marcar una pauta muy importante, que es el de definir temas positivos para la nación, de desarrollo, de crecimiento. Sin embargo, este tipo de noticias nos deben llamar a una reflexión muy profunda de lo que está pasando en una zona agreste como es este encuentro de Junín, Apurímac y Ayacucho, en lo que es más cercano al Bizcatán, en esta parte del centro poblado de San Miguel y en Junín, y donde están ocurriendo este tipo de acontecimientos desde hace mucho tiempo. En primera instancia, ¿dónde están los servicios de inteligencia? ¿Dónde está la interdicción? ¿Dónde está la incautación de los elementos químicos? Porque aquí, de todas maneras, hay una fuerte presencia de narcotráfico. Narcosenderistas o senderistas que sirven al narcotráfico, pero es una combinación y una química muy peligrosa. Yo lo veo desde otra perspectiva. Es cierto que ahora íbamos a hablar de la agricultura en la selva, por ejemplo, ¿no? Para comenzar con la agricultura en el país y qué sucedió con la sustitución de cultivos. Es un tema muy importante, sustitución de cultivos, cuando todos predican en sus mensajes, en sus campañas, que tenemos que darle valor agregado y no nos dicen cómo se va a dar valor agregado a una actividad extractiva, no sin vincularlo con la energía, con la tecnología y con las vías de comunicación y transporte. Ahora, sobre lo ocurrido en el Braen,
hay que tomar en cuenta varios factores. El primero es que es parte de Sendero Luminoso. Yo no creo que Quispe Palomino sea capaz de generar una ideología como la de Abimael Guzmán para decir esta es la ideología del Partido Comunista, marxista-leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, ¿no? Que es a lo que más o menos se acerca Cerrón, el profesor Castillo con Conare, Quispe Palomino. Lo que sí sé, por experiencia personal, es que Sendero Luminoso tiene un grupo político, ¿no? Un elemento político y un brazo militar. Ahora, esto que parece separado no es tan separado, porque ellos a todo militante lo convierten en un soldado, pero subordinan a lo militar al aparato político. Y el líder, el que ha desarrollado toda estrategia de derrota política del Estado, ha sido Abimael, con una jugada que parecía inofensiva y era una jugada maestra con el acuerdo de paz. Dijo, yo dejo la acción armada. Y todos estuvieron felices y dijeron, ya no hay más bombas, no hay más violencia, y se acabó el terrorismo y se acabó Sendero. Mentira. El objetivo de Sendero siempre ha sido político, es la captura del poder. Y la lucha armada era un instrumento para la captura del poder. Cuando él deja la lucha armada, el Estado se relaja y él tiene el camino libre para el desarrollo de su camino político, de su guerra política, y nos ha doblegado a todos y está a punto de llegar al Palacio de Gobierno. Por lo tanto, yo no creo que los del Braen actúen por su cuenta. El militar dentro del Sendero no actúa por su cuenta. Cada acción militar debe tener un objetivo de resonancia política. Y cuando nosotros analizamos todo lo que se ha hecho Quispe Palomino, siempre ha tenido un impacto político. Entonces, lo que nunca nos han explicado los servicios de inteligencia, ¿dónde están las correas de transmisión? Porque con el acuerdo de paz, Artemio se quedó en el Guayaba y en el Brain se quedó. Hay un panfleto que se arroja sobre los cuerpos calcinados, los fallecidos. ¿Y qué análisis podríamos dar de ese documento? Muy distinto a los documentos que veíamos de los años 80. Los tiempos han cambiado, pero algunos analistas seguramente van a encontrar cosas interesantes en ese panfleto que incluso dice no votar por Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, pero aquí hemos tenido un programa contigo en el que hemos analizado ese manifiesto ideológico que se le atribuye a Cerrón. A su ideario, sí. Su ideario. Allí él señala con claridad que esto de los zurdos rosados y sus temas de ideología de género, LGTB, eso no sirve para nada, ¿no? Y que tienen que hacer una revolución. Y si hacen una revolución, el enemigo natural, mientras que Sendero avanzaba en su desarrollo político, en su guerra política, con su reconstitución y creación de órganos de fachada, en el Perú se desataba una guerra fujimorismo y anti-fujimorismo. E inteligentemente la educación quedó en manos de la izquierda. Y desde el Ministerio de Educación borraron el tema terrorismo. Por lo tanto, tenemos una juventud que ahora está entre los 30 y 40 años, que para ellos no ha ocurrido nada. Es conflicto armado. Y simplemente para ellos existe fujimorismo y antifujimorismo, que no les permite ver más. Entonces, ahora, tú has dicho algo que me ha llamado la atención. Narcoterrorismo. Ese ha sido un error, Rafael. Cuando yo venía diciendo esto desde el 2000, 2005, no solamente me decían que era un alarmista, sino que no, ya se habían convertido en narcotraficantes. Mi respuesta siempre era, todos los grupos que se sublevan, que se rebelan o que se convierten en grupos terroristas, siempre están en alianza con la droga. FARC en Colombia, por ejemplo. Exacto, porque ¿de dónde sale el financiamiento?
Y no solamente es este tema de las agrupaciones terroristas con la droga para el financiamiento, sino los gobiernos totalitarios, comunistas, cuando el comercio no les llega y están aislados, ya no comercializan otra cosa que droga. Digamos Venezuela. Y Cuba. Venezuela y Cuba. Entonces, ahí ya se convierten en narcoestados. ¿De dónde van a sacar dinero? Entonces, es una alianza natural. Y recuerda que entre marzo y abril del 2019, el expresidente Vizcarra declaró un estado de emergencia. Porque tú has dicho, Vizcatán y va hacia el Cusco por la convención. El N, ¿no? El valle de Está Apurímac. al norte de Apurímac, al sur de Junín, pero por el N se llega al Tambo y ya estás en el Ucayali, pero sales un poco antes a San Martín de Pangoa, estás en Satipo, estás en el Satipo. N, estás en Oxapampa. ¿Y qué zona declaró en emergencia? La selva central, desde Oxapampa, el Codo del Pozuzo, Pichis Palcazu, donde hay un brazo que va al Pachitea, la provincia más importante, diría más rica de Huánuco. Pero por el otro lado, de Pichis Palcazu, atravesando el Pachitea, llegas a Tornavista, que está a 90 kilómetros de Pucallpa, pero antes pasas por Puerto Inca, que está a 86 kilómetros con una carretera, pero a 40 kilómetros de la Guaití. La Guaití ha sido un centro de narcotráfico y una zona terrorista feroz. Y cercana para un cerrón que ha sido gobernador de Junín y que conoce esa zona, es una zona natural. Es como nosotros nos movilizamos acá en Lima, ¿no, Julián? Y tú tranquilamente en automático con tu auto vas por las calles conociendo los semáforos porque ya están mecanizados, son reflejos que uno tiene. Y el cerrón, ¿no? Ahí en el Junín, muy cerca de esta zona del Vizcatán. Y otra cosa, las razones de la declaratoria de emergencia en un decreto supremo eran que el narcotráfico se había apoderado de toda esa zona, llevando consigo el terrorismo, la trata de blancas, lavado de activos, pero la tala este ilegal. cartel que sueltan en la escena del crimen dice limpieza social. Pero están volviendo a lo mismo, pues. Acuérdate que cuando comenzaron, tanto Sendero como el MRTA, ¿qué dijeron? Muerte a los pervertidos homosexuales. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace la señora Verónica Mendoza, el padre Arana, Firmando defensores del con Castillo. LGTBI, no sé cuánto, firmando con el señor Castillo, que ahora tibiamente pretende distanciarse, con gente que dice estos no sirven y vamos a eliminarlos, a los corruptos y a los que votan a favor de la candidata Keiko Fujimori? Elemento político también, ¿no? Ya, claro. Entonces, Ahí está el contraste, es ¿no, bastante Julián? Ahí complejo, está el sí. contraste. Bueno, permítame decirles a nuestros teleaudientes que el doctor Marcos Ibaceta sabe lo que dice, porque él ha estado a cargo de una importante institución en el pasado vinculado con la justicia y con elementos disociadores, entre ellos pues los terroristas, ¿no? Él sabe lo que dice. Ahora bien, el señor Romero nos ha hecho recordar un lugar muy inolvidable para los peruanos, que es Vizcatán. Yo recuerdo que hace 25 años ya se hablaba de lo contaminado que estaba Vizcatán, que allí en Vizcatán existían túneles en los cerros, de tal manera que podían esconderse rápidamente, siguiendo la escuela de Vietnam, de los vietnamitas, para meterse bajo tierra y evitar pues, ser baleados desde el aire o desde columnas de soldados que avanzan hacia ese territorio. Estuve una vez en China por razones de carácter periodístico y no por razones de tendencia política, y entre otras preguntas los periodistas de Latinoamérica le dijeron al secretario general de China en ese momento, le preguntaron: ¿ustedes tienen terrorismo? Le preguntaron a los chinos.
Y el secretario general del Partido Comunista Chino dijo, sí, hemos tenido algunos brotes de terrorismo. ¿Y cómo hicieron para luchar contra el terrorismo ustedes acá en un territorio tan grande como China? Y el secretario general dijo, le dimos la orden a las Fuerzas Armadas para que en 3 días se acabe todo brote terrorista. Ya ustedes pueden imaginar lo que hicieron los chinos, los soldados chinos para terminar en 3 días todo brote de terrorismo. ¿Cuántas personas habrán sido apresadas, habrán sido detenidas, habrán sido sentenciadas o habrán sido fusiladas por el hecho de ser terroristas en China? En China no hay terrorismo hoy día. Entonces, creo que nosotros hemos debido, hace 25 años, dar la orden al ejército peruano, a la marina de guerra, a la aviación, de entrar a Biscatán y revisar metro por metro, de tal manera de que se pueda limpiar esa zona. Todo lo que fue conocido como la oreja de perro, vinculado a Ayacucho, estaba contaminado hace 25 años. Algunos seguramente recuerdan que aquí en Lima en esa ocasión había numerosos coches bomba y entre los medios de comunicación donde yo trabajaba también fue volado. Seguramente, como dice el doctor Marcos Ibaceta, los jóvenes de hoy no recuerdan, ni saben, ni tienen interés en conocer la historia política del Perú. En un momento de la etapa de la vida del Perú, Lima estuvo a punto de caer en manos del terrorismo. Y eso fue entre 20 y 25 años atrás. Gracias a Dios que las fuerzas del orden se impusieron finalmente. No solamente ellas, sino el pueblo organizado en rondas campesinas y utilizando armas hechizas, voltearon el partido a los terroristas en todos los frentes del país. Esa etapa de limpieza general debió continuarse, porque ya se hablaba de Biscatán y otros lugares que acaba de mencionar nuestro amigo Romero. Hay una situación porque los gobiernos que vinieron, estimado Julián, no hicieron ese trabajo continuado, ese seguimiento de lo avanzado frente al terrorismo. Ellos buscaban el equilibrio estratégico y cuando volaban una torre, eran torres tan especialmente escogidas que no solo cortaba la luz desde la carretera central, Chosica, hacia Ñaña, Lima, sino que se iba hacia el norte Chico, Barranca, Supe, se iba a veces hasta Trujillo. Es decir, a veces la cuarta parte o tercera parte del Perú estaba sin luz, sin energía eléctrica, por esos coches bombas sobre las instalaciones eléctricas, las torres de alta tensión. Buscaban ese equilibrio estratégico. Las universidades tomadas, San Marcos, La Cantuta, Técnica del Callao, entraban las huestes senderistas a las aulas y votaban al profesor y adoctrinaban a los jóvenes estudiantes ahí in situ, adoctrinándolos. Había paros armados en Lima, cada vez más frecuentes, sobre todo en el primer gobierno de Alan García, y la situación era pues indescriptible, ¿no? En un medio de comunicación que estaba nuestro amigo Julián, sufrió un atentado fortísimo, gravísimo, con fallecidos colegas periodistas, que dio la vuelta al mundo, entre otros coches bomba. Pero hoy, ¿por qué? Habría que preguntarnos, dentro del periodismo hay varias preguntas que uno debe hacerse, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, cierto? Pero ¿para qué? ¿Para qué y por qué? Faltando 15 días para las elecciones. ¿Cuál es ese escenario que quieren? Un Castillo tibiamente que condena el atentado, un Cerrón que es más zorro que los demás en materia ideológica y sobre todo cercana al marxismo, leninismo, maoísmo. ¿Le beneficia a Castillo
¿Le beneficia a Keiko? ¿No le favorece a Castillo? ¿No le favorece a Keiko? ¿Qué pasó ahí? A ver, Julián dijo algo, ¿no? Hace 25 años estaba contaminado Vizcatán. Sin embargo, hace 25 años ya estábamos cercados nosotros dentro de la estrategia política de Abimael Guzmán a través de los órganos de justicia supranacionales. Ya la Corte Interamericana había fallado en 2 casos donde se demolía todo lo que se había hecho. Pero había doctrinarios, juristas de cierta tendencia, y no salieron otros juristas que pensaran de manera diferente, y generaron aquello de la no criminalización de la protesta. Y la CBR también. Claro, al no criminalizar la protesta, entonces vemos que sale cualquiera, destruye lo que quiere y no pasa nada. A ver, díganme, de todos los destrozos que hemos tenido durante estas últimas décadas, 6 sanciones. Y el otro tema de la no criminalización de la protesta era el derecho penal del enemigo. Entonces no produzcas legislación contra mí que soy tu enemigo, porque la regla dice que las normas tienen contenido general, no están en relación de las personas sino de las cosas. Y el Estado no supo reaccionar. Con eso se inmoviliza el Estado, pero además, Julián, si hubieran hecho una barrida, como se piensa, hubiéramos necesitado convertirnos en un Estado totalitario como la Rusia totalitaria, la República Democrática Alemana, Tipo de Stalin, ¿no? Hitler, que tenían la Gestapo, la otra creo que era OB. La KGB. No se llamaba KGB, NKDA. Era ya una policía por secreta. Beria, ¿no? Beria lo dirigía. Y entonces ellos investigaban, detenían y a veces te obligaban a suicidarte. Como la Gestapo de los nazis. ¿Sí? Así es, y la Stasi de la República Democrática Alemana. O sea, no podía haber oposición, todo se eliminaba entre las sombras y desaparecía cualquier opositor. Entonces, eso no se podía hacer acá, pero además ya había comenzado el proceso de victimización de los terroristas en el Perú, donde ellos fueron convirtiéndose en los buenos y el gobierno, los gobernantes y los militares en los malos. Y se generalizó el tema. O sea, eran buenos y malos y se pusieron a la par. Le decías a un militar, haz esto, y ya estaba perseguido por delito de lesa humanidad. Ellos provocaban una reacción y la reacción se convertía en un delito de lesa humanidad. Con eso inmovilizaron todo y nos están manejando a su antojo. Ahora tú dices, ¿por qué está sucediendo esto? Porque yo tengo la percepción, Rafael, que ellos, donde han llegado, ya tienen el triunfo. Lleguen o no lleguen a la presidencia. Claro. Doctor. Porque si llegan a la presidencia, sí, cómo no. Usted recordará seguramente que antes de los años 90, ¿qué Estado iba a pagar a un terrorista? Pero después de los 90, hemos visto que el Estado peruano ha estado solventando reparaciones, supuestos crímenes de guerra, ¿no? Las reparaciones, y no eran cifras tan pequeñas, y no son cifras tan pequeñas. O sea, convertirse en terrorista era un buen negocio, ¿no? Y sí, refugiados en Europa también, con buena vida, ¿no? Y había una tendencia, yo no voy a decir quiénes la usaron o la usan, de que si se producía la muerte de un sujeto que había actuado como terrorista, pero no había sido juzgado, estaba muerto, y la muerte era provocada o por el Comité de Autodefensa o por la Ronda, pero la denuncia no venía contra el comité y la Ronda. Tenían que involucrar a un agente del Estado. Porque ese era el negocio, pues. Ese era el negocio. Ese era el negocio. Si no había involucrado a un agente del Estado, ¿de dónde ibas a pedir la reparación? En cambio, con un agente del Estado,
Entonces venían los acuerdos, el señor Toledo decía te pago 100.000, te pago Su 100.000 canciller, dólares. su ministro de Justicia y muchos de ellos togados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, permítame a ambos expositores pedirles un tiempo porque vamos a ir a comerciales y este tema va a continuar discutiéndose y analizándose acá en esta mesa. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. La mujer de hoy es trabajadora, emprendedora, no le teme realizar actividades que antes eran solo para los hombres. La mujer de hoy es mamá y eso conlleva una serie de actividades y oficios desde psicóloga, profesora, enfermera y demás actividades del hogar. La mujer de hoy es moderna, es femenina. Mujer de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche por la señal de Onda Digital. Hola, ¿has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen de los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4. Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Está usted en Contraste, un programa de análisis político. Hoy día, a 2 semanas de las elecciones generales, obviamente tenemos que tener una mirada, una posición, un análisis correspondiente a los próximos 15 días, a los próximos 14 o 15 días que faltan para las elecciones. Y hemos estado comentando acerca de el terrorismo en el Perú, que el día de hoy nos ha sorprendido con 18 muertes en el Braen. Y entre esa cifra se incluye la vida de 2 niños, que de acuerdo a lo informado acá por nuestro colega Romero, estos niños habrían sido quemados. ¿Es cierto, señor Romero? Así es. He visto incluso las fotografías que, obviamente, por razones explicables, tratándose de este tipo de crímenes, no se pueden mostrar. Es decir, han sido disparados en la cabeza 14 personas según el reporte oficial, 2 de ellas niños y sobre todo el cuerpo de los niños calcinados.
Decíamos, estimado Julián y Marcos, que ya lograron su objetivo, ¿no? Es decir, un objetivo político, ganen o pierdan el 6 de junio, asumiendo que hay una relación de alguna manera muy entrecruzada entre gente de Perú Libre, ya que ellos mismos, desde su fundador, que es el secretario general Vladimir Cerrón, se han autocalificado de marxistas-leninistas. Y lógicamente ellos seguramente hacen una separación de lo que es la lucha armada del terrorismo, pero eso lo hemos visto también entre el 78, el 79 y 80, donde había una izquierda que no comulgaba con la lucha armada. Después había vasos comunicantes y un sector de la izquierda sí se separó rotundamente, pero otro sector quedó amagando con una serie de juegos en la ciudad de organismos internacionales, de ONGs, entre otros estamentos cuasi terroristas. Formaron su asociación de abogados, sus frentes populares, sus frentes de apoyo o bases de apoyo. Y ahora entonces, si ellos se sienten que han ganado, dicho sea de paso, también hubo un atentado el viernes pasado en Chile, en la comuna Schmidt y otra, incendiaron unas máquinas, incendiaron una especie de tractor, encapuchados, porque ahí hay una lucha del pueblo mapuche que también ahora, con el mismo discurso de Vladimir Cerrón, plantean la plurinacionalidad, como Evo Morales. Y en el plan de gobierno de Vladimir Cerrón hay partes específicas que propugnan una república federal para el Perú, es decir, separar regiones de acuerdo a la plurinacionalidad que ellos plantean, una diversidad que tenemos en el país, y van planteando la independencia, es decir, la desmembración de la República del Perú. Eso es lo que están planteando en su plan de gobierno, valga la redundancia. Pero si ya tenemos experiencia cómo se portó Sendero en los 80, agudizando las contradicciones, generando más violencia, creyendo como Marx que la violencia es la partera de la historia, y hablando hoy de limpieza social. En ese entonces Abimael también hablaba pues de una guerra popular, y mientras más muertos, más revolución. Entonces, al final, los grupos radicales se van a sobreponer a los que están jugando a la democracia, al Estado pequeño burgués. ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Qué nos dice? Permíteme intervenir. Cuando yo hablé de la limpieza de Biscatán, no hablé de una matanza en Biscatán. Es el volante de ellos que habla de una limpieza. No, yo me refiero a una expresión que dije, debió hacerse una limpieza de Biscatán allá por los años... Ese es desde el Estado, claro. Claro, allá por los años 98, 97, y que ya Biscatán había sido tomado por el terrorismo, todos lo sabíamos, sí. Y nadie entraba a Biscatán. Creo que 1 o 2 periodistas llegaron y informaron de que los terroristas tenían cuevas, túneles, etcétera, para defenderse, y habían construido caminos para evadirse. Cuando yo dije que había que hacer una limpieza, no dije que había que matarlos. Para eso está la ley. Había que detener a los insurgentes y procesarlos, obviamente. Algunos tendrían que salir libres si es que no participaron. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa época los elementos subversivos detenían, capturaban, se llevaban consigo centenares de niños nativos, niños de 2, 3, 4, 5 años, y sabían que su guerra era de largo aliento, vale decir que en 5 o 10 años más esos niños iban a ser elementos importantes en la lucha armada. Y en alguna ocasión nos hemos informado que las fuerzas del orden rescataron a niños
y a jóvenes que habían sido apresados por los elementos terroristas simplemente porque eran nativos, no tenían una formación cultural, educativa, y no sabían hacia dónde los iban a llevar. Había comunidades íntegras que habían sido sometidas para servir a los elementos terroristas. Eso ocurrió en los años 95, 96, 97, hasta el 98. Creo que, y sigo sosteniendo, creo que las fuerzas del orden tienen que hacer un trabajo de limpieza de toda la región del Braen. De lo contrario, vamos a continuar con estos atentados terribles como el que ha ocurrido, donde se ha dado muerte a gente civil que no tenía seguramente una militancia, y a niños inocentes, que eso es lo más duro y lo más grave que tenemos que asumir como ciudadanos. Eso no debería ocurrir. Los elementos terroristas que sean detenidos tienen que ser procesados, porque para eso está la ley. Sí, de acuerdo, Julián. El problema es que el Estado dejó de invertir en inteligencia porque lo consideraba un gasto y no es... Hacían inteligencia, Marcos, para perseguir periodistas y políticos, sí, pero para esto nada. Pero no, es que ya lo paralizaron, se quedaron contentos con la detención de Abimael Guzmán y creyeron que todo estaba solucionado. Acá se puede producir una paradoja, miren. Acabo de leer que han descubierto una cuarta caleta urbana de armas. No tenemos información. Nos muestran o se hace circular en redes fotografías de decenas de revólveres, pistolas, armas de largo alcance, fusiles modernos. San Martín de Porres, pero no dicen más. Acá, en la ciudad. Ajá, sí. No dicen más. Ahora... Han dicho que vienen de Bolivia. Sí, pero para el grupo terrorista, en este momento, utilizar esas armas para levantarse como grupo terrorista, voy a decir, como Sendero Luminoso, hasta sería torpe. Debería ser una medida extrema, que su brazo militar allá en la selva, y justo en la selva central, Julián, los que combatieron a Sendero desde antes del 90, fue la Federación Campa y los Ashánicas, un poco más al sur. ¿Cuántos murieron de los Ashánicas? Murieron, sí. Ellos ofrendaron su vida, pero se les enfrentaron y ahí hubo otro problema. No toleraban los nativos a los colonos porque los colonos también estaban infiltrados por esa gente, ¿no? Por los terroristas. Pero ¿a dónde quiero llegar si el uso de armas sería extremo? Si es que llegaran al gobierno, las armas sí les servirían para armar a la población civil, a los comités de defensa de la revolución. Pero si no llegan al poder, serían torpes en querer ellos utilizar las armas otra vez, la lucha armada, para llegar al poder cuando están tan cerca al poder, y con su guerra política lo que han logrado es una legitimación social, porque los jóvenes que no entienden nada de historia los apoyan por un antifujimorismo bien clavado en su cerebro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos si no llegan al poder y llega, por ejemplo, la señora Fujimori? Hacer que el pueblo se levante, porque para ellos es muy fácil tomar las calles. Y en pandemia peor. En pandemia peor, pues. Entonces la violencia no vendría de la organización. De la organización vendría la agitación y el motivo, pero la violencia vendría de la población. Eso es lo que hicieron en Chile. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Y ya tienen su convención constituyente. Ya tienen, pues, y lo que buscan es una asamblea constituyente para la solución final de los problemas de la guerra con la amnistía general. E implantar... Y ellos, como dices, entre comillas, se han legitimado, Julián, porque la corrupción, por ejemplo, UDI, que es un partido allá de Sebastián Piñera y otros, esta alianza, ha terminado una corrupción tremenda. Atroz la corrupción en Chile, que siempre teníamos la leyenda urbana de que en Chile no había corrupción, pues se ha desatado. Entonces las protestas han sido el 19, el 20 y hoy ya tienen su constituyente. Exacto. Entonces, repito y cierro la idea, ¿no?
si tienen la capacidad de hacer que la violencia provenga de la población y no de la organización, se legitimó todo. Bueno, yo creo que tanto los gobiernos de derecha, de extrema derecha, como los gobiernos de extrema izquierda han cometido corrupción. Se calculó para Pinochet una suma aproximada de 800 millones de dólares que se llevaba al final de su gobierno. Sobre eso todavía no hay solución. Se llevó 800 millones de dólares el señor Pinochet. ¿Y cuánto se llevó el gobierno de Chávez en Venezuela? ¿Cuánto se llevó el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua? Entonces, creo que hay mucho que investigar y el hijo de Fidel Castro, resolver. ¿no? La hija de Chávez está en Estados Unidos con varios millones. El hijo de Fidel Castro no tiene un yate, no tiene cientos de millones de dólares. Y una pregunta, Julián. ¿Cómo se explica que en la China haya 200 billonarios? Millones, 200 millones de billonarios. Oh, no, Billonarios, 200, ajá. Billonarios. Bueno, los chinos trabajan, pues. Por eso dice, hay una frase que dice, trabajas como chino. No, los chinos trabajan. O sea, una clase media de efectivamente. cerca de 300 millones de personas y hay varios billonarios. Claro, Sí. claro. No, yo leí que eran 200 billonarios. Exactamente, 200 billonarios, tiene usted razón, doctor. De 300 millones de clase media, pero 1.000 millones que todavía están en China en una situación... No, hay todavía. un doble estándar ahí, ¿no? ¿no? Porque han seguido lo que los ingleses les dejaron en Shanghái y en Hong Kong. Tienen ciudades contaminadas, pero de una... Pero han permitido la inversión privada. O sea, acá nos están ofreciendo cerrar al país, no importar nada e ir desplazando a las empresas extranjeras que traen tecnología. Los chinos, en cambio, eso comenzó con Kissinger, ¿no? Abrieron su mercado, dijeron, vengan los capitales, traigan su tecnología, acordaron con los ingleses, me devuelves Ellos decían, no importa de qué color es el gato, sino que cace ratones. Pero claro, y vinieron las más grandes empresas y le dijeron, aquí te pongo esclavos, págales lo que quieras, porque lo que les vas a pagar es mucho más de lo que ganan con nosotros. Pero copiaron su tecnología y mejoraron su educación. Claro, es el caso de Francia, por ejemplo. Todas las cremas de belleza que utilizan las mujeres en el mundo, esencialmente de origen francés, son preparadas y fabricadas en China. Los aviones de mayor calidad, como los que usan motores Rolls-Royce, son ensamblados en China. Entonces, creo que los chinos, tal como acabamos de escuchar al doctor Ibaceta, los chinos no solamente ensamblan, no solamente fabrican, sino que capturan el máximo de información. ¿Para qué? Para hacerlo después ellos. Ellos fabrican aviones, Están en la conquista del espacio con sus astronautas. Exactamente. Acaban de llegar a Marte, ¿no? Hay una O a alianza la Luna. de varios países con Marte, porque está Rusia, Estados Unidos en esto, pero China, sus cohetes espaciales, su desarrollo de inteligencia artificial está a una velocidad importante. Ah, pero hasta hace ¿no? poco nomás nos pareció una maravilla que los chinos hicieran orbitar a sus astronautas, después que pusieran un artefacto en la Luna, y ahora tienen su propio explorador en Marte. Así es. Entonces, ¿qué ha sucedido para que vayan tan rápido? Y en tecnología siempre hacen alarde de grandes obras. Ese es un tema que nosotros habíamos previsto para esta reunión, que hoy día hemos tenido que cambiar la última hora, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y va a haber muchas jornadas en No contraste. solamente para los aspectos de viajes interplanetarios, como acabamos de escuchar. La ciencia y tecnología debe aplicarse a todo, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en la construcción de equipamiento
de alto consumo por una radio, por ejemplo. Yo llegué en cierta ocasión a una ciudad china y nos dijeron, queremos mostrarle cómo se hace industria en China. Y estábamos en medio de las chacras. Y yo decía, ¿dónde es la planta industrial? Y nos llevaron a los lugares donde dormían los chinos. Era un edificio, en todo el primer piso era el embolsado, el preparado, la limpieza, el pesado de las frutas. Y seguramente tenían allí clasificados a los jóvenes, a las señoras ya de mayor edad, los que no podían movilizarse a grandes distancias, y en todo el primer piso se dedicaba a preparar lo que ellos producían en las chacras. Y en el segundo piso se dedicaban a ensamblar radios, televisores y otros equipos de alta tecnología a través de una cinta sin fin. Unos ponían una piecita, el otro seguía poniendo otra y al final ya teníamos una radio. Y efectivamente, la calidad de periodistas que teníamos los latinoamericanos, al final de este encuentro nos obsequiaron una radio a cada uno. Una radio pequeña, ¿no? Pero esta radio tenía la particularidad que nosotros podíamos escuchar las emisoras de Roma, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, o de China mismo, o del Perú. Entonces, todo era cuestión de mover una ruedita y teníamos las radioemisoras de todo el mundo. ¿Cómo no van a querer los mismos chinos comprar esa pequeña radio manual y televisores para todo el mundo? Habían avanzado en forma tecnológica, por ejemplo, en el campo de la agricultura. Y disculpe, doctor, que me explaye en este tema. Doctor, no doctores tanto. Después de ver cómo en el primer piso se hace el trabajo de la agricultura y en el segundo piso se hace la transformación industrial, nos llevaron allí cerca a lo que llamamos aquí en el Perú una cocha. Una cocha que es un pequeño laguito chiquito, sí. Un laguito chiquito, ¿no? Nos llevaron a una cocha donde unos niños estaban lavando dentro de unas canastas, estaban lavando algo y decían, ¿qué cosas nos van a enseñar? Y entonces en chino le dijeron a los niños que mostraran lo que ellos tienen. Y los niños estaban cazando, abriendo las conchas del lugar, abriendo las conchas y les echaban dentro algún elemento masculino o femenino, no sé, pero lo cierto es que eso era la crianza de perlas. Una de perlas. Crianza de perlas, cosa que podríamos hacer los peruanos. Los peruanos tenemos millones de cochas y podríamos utilizar la tecnología china para criar perlas. Por ejemplo, en la Laguna Azul, en San Martín, hay esas conchas, solo que hay muy pocas. Creo que se podría desarrollar eso como una fuente de trabajo. Al llegar allá para despedirnos, el chino que nos condujo dijo, bueno, señores, ustedes acaban de ver cómo se hace agricultura en China y permítanme obsequiarles estas bolitas, estas perlas, así como las perlas Mikimoto. Agarró de un costal y sacó así su mano lleno de perlas, que brillaba, por supuesto. Y nosotros decíamos, ¿a quién se lo van a dar? Y el chino preguntó, ¿y quién es el jefe de la delegación?
Yo, dijo un señor, y entonces le entregaron en los bolsillos llenos de perlas. Por supuesto que él repartió algunas cuantas para uno. Ahora, esas conchitas, acá tenemos las cochas, pero esas conchitas podrían adaptarse acá. Yo creo que sí, con la tecnología se logra todo. Fíjese, doctor, estuve en la parte más alta de Cusco, en Espinar, donde hace un frío impresionante. Está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, yo comencé mirando todo y encuentro que el ingeniero contratado por la empresa minera estaba tratando de orientar a los nativos, a los comuneros, estaba tratando de orientarlos en la crianza de vacas a 3.800 metros de altura. Bueno, vimos las vacas, yo particularmente dije, estas pobres vacas se van a morir en 3, 4, 5, 6 meses, todas flaquitas, ¿sí? Porque a esa altura solamente hay ichu, un ichu seco, no hay pasto. Y sin embargo el ingeniero les explicaba a los comuneros cómo se crían las vacas, cómo se destetan, etc. Y llegada la noche, le dije, ingeniero, a la hora del brindis, por supuesto, ingeniero, usted está engañando a los comuneros. ¿Qué cosa? Dijo. Sí, usted los está engañando con ese asunto de la crianza de vacas a 3.800 metros. Esas pobres vacas, para que lleguen a tener los 300 o 400 kilos que tienen las vacas de Arequipa, van a pasar por lo menos 1.000 años. Con esas vacas usted no va a ganar ningún partido. Y me dijo, ya, te voy mañana a llevar allá al sitio donde es la transferencia de tecnología. Y al día siguiente, muy de madrugada, nos hizo caminar como 1 hora o 2 horas en una camioneta y llegamos a una cochita, a una cocha. Y dentro de esa cocha, que se veía como cualquier cocha de... Como un espejo de agua, así. Sí, un chorrito de agua que camina por allí. Y él había construido una pequeña casita y había puesto un toldo. Y nos dijo, pasen, porque yo voy a cerrar la puerta. Y al entrar, nosotros sentimos que había un calor enorme, porque ustedes saben que en la sierra, a las 9, 10 de la mañana, hay mucho sol y calienta muy fuerte. Y nosotros decíamos, ¿a dónde nos lleva? Y dijo, aquí tengo yo una zanjita donde ustedes van a mirar. Miren nada más. Y efectivamente nos asomamos, era una zanja pequeña de este ancho, pero honda y con agua. Y entonces vimos unos enormes peces moviéndose dentro de la zanja, a 3.800 metros. ¿Las truchas? No, eran paiches. Paiches criados a 3.800 metros de altura, donde hace un frío infernal, solo que el agua se calienta con el sol del mediodía, el sol del... Pero, ¿y eso con las vacas cómo...? Un segundito. Entonces, el sol calienta el agua de tal manera que mantiene la temperatura en la zanja y los paiches viven allí y crecen en forma enorme. Fíjate, entonces, te digo, ¿eso qué tiene que ver con las vacas? Me dijo, es cuestión de tecnología. Es cuestión de tecnología. Yo voy a traer a las vacas que usted dice en Arequipa, voy a traer a los elementos necesarios para que estos señores desarrollen. Pero le digo, usted no puede traer nada porque ¿con qué pasto va a criar esas vacas? Ah, no, también vamos a enseñarles a procesar el pasto que se puede mantener debajo de estas construcciones.
con Viveros. con una suerte de viveros, tapaba todo y mantenía el agua, Claro. y ahí podía sembrarse pasto. Pero creo que nos vamos A una pausa. Sí. al corte y volvemos con la tecnología. Regresamos, ¿no? claro. Sí, sí. Regresamos. Nos ha dejado... Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos este y todos los viernes a las 9 de la noche Panorama Público, con las entrevistas a los invitados, especialistas en los temas coyunturales a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes 9 de la noche Panorama Público. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Y llegamos, porque nos mudamos y nos renovamos. Todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche tenemos una cita para analizar e informar sobre el acontecer deportivo nacional e internacional. Esto es En Pelotas la Resurrección y lo verás solo aquí en Onda Digital. ¡Los esperamos! Continuamos en Contraste y justamente después de haber tocado el tema político, estamos ingresando al tema de propuesta, al tema de alternativas para nuestra gobernabilidad en el Perú. Y no se va a desarrollar el Perú sin ciencia, sin tecnología, sin agricultura. Vamos a establecer un enlace telefónico con Alfredo Trinidad para que converse con Marcos, con Julián, conmigo en Contraste. Vamos a recibir la comunicación, ya lo tenemos en vivo. Bienvenido, Alfredo Trinidad, a Contraste. Muy buenas noches. ¿Puedes encender tu micrófono? Hola. Sí. Ya, ahora sí estamos. Bienvenido, Alfredo. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor Imiaceta. Buenas noches, don Julián Cortés. Buenas noches, Marco. Un abrazo. Felicitaciones ahí por el excelente programa que estoy viendo, y fue una sorpresa que el maestro Julián Cortés me haga esta invitación. Así es, felicitaciones y éxitos. Así es, vamos con los temas de agricultura. Adelante, Marcos, con el primer planteamiento. Bueno, yo voy a hablar de la agricultura en la selva. En la selva siempre ha sido agredida. Yo recuerdo que de niño viajaba por el Alto Bajo Cayali, llegando al Amazonas, y resulta que estaba prohibida la siembra de caña de azúcar. Prohibida. Producir algo de chancaca ya era un problema. Pero como siempre se le saca la vuelta y no había controles,
lo que más se producía con la caña de azúcar, la poca caña de azúcar, era el cañazo, ¿no? Que en ese tiempo le llamaban la cachaza, era una expresión brasilera. Es un primer tema. El segundo tema era que la depredación. Para tener una chacra se tumbaban árboles en una dimensión de 3, 4, 5, 6 hectáreas. Pero esa tierra solamente podía dar 3 cosechas. Y cuando pregunté me dijeron, puedes sembrar maíz, puedes sembrar frijoles y no sé qué otra cosa más. Y después tienes que abandonar la tierra, algo así como en la sierra con la tierra de secano, ¿no? Que tienen que darle un descanso de 3 años. Al abandonarlo, eso se convertía en una especie de purma, pero ya no con árboles grandes, ¿no? Sino con matorrales. Y seguía depredándose y no había tecnología, nunca se enseñó a sembrar en las sombras. El otro problema que siempre existía era que no nos percatábamos de que la única agricultura posible en la selva era cuando el río disminuía de caudal, porque antes de que se formaran las playas ya se sembraba el arroz, los frijoles, esa era la más productiva. Entonces, no teníamos árboles frutales, eran frutas silvestres. La ganadería no prosperaba y nunca entendí por qué. Mire, yo he salido cuando tenía 14, 16 años, he regresado a Ucayali, he ido a los pastos que he conocido y por donde me he movido de niño, y siguen teniendo la misma extensión y el mismo número de cabezas de ganado. Las únicas empresas ganaderas eran las de San Jorge, que estaban cerca de Nechúya, ¿no? Que después con Velasco se demolieron, y la ganadería de Letorno, que estaba en Tornavista, que también quedó en nada. Luego teníamos otro problema: cómo transformar y cómo vender las frutas por toneladas. Teníamos en la época las lluvias, pero todo era una podredumbre después porque ya no había a quién vendérsela, ni cómo sacarla a otro mercado. Ahora, claro que las poblaciones han crecido, ya consumen más y creo que es de autosuficiencia. Pero el grave problema para darle valor agregado a lo que se produce, y todavía no voy a tocar el tema de la sustitución de cultivos, es la falta de energía. ¿Qué hace un individuo que invierte su dinero y no hay energía para transformar nada? En la selva todavía tenemos pueblos con 3, 4 horas de luz eléctrica. O sea, si vamos a hablar del río Ucayali hacia el Brasil, ellos no tienen energía. A las 6 de la mañana prenden sus mecheros y con eso viven. La energía que llega a Pucallpa y Iquitos es una energía muy débil, porque parece que no hay retransmisoras de energía. Y un país sin energía, ¿cómo puede estar hablando de transformación por más tecnología que aplicáramos? Porque energía significa no solamente creatividad, tecnología no significa solamente creatividad, sino tener energía suficiente para transformar las cosas. Le dejo ese panorama porque nunca he tenido respuesta. Alfredo, ¿nos escuchaste? ¿El micrófono? Sí, perfectamente. Coincido plenamente con el doctor Ibaceta. La falta de energía en el sector rural y básicamente en los sectores más alejados, tanto de la sierra y la Amazonía, hacen que la agricultura no pueda desarrollarse como debería ser o como sucede en otros países vecinos, Brasil, Chile, Ecuador, que está acá cerquita nomás. Definitivamente, no obstante a la existencia de la tecnología,
a la innovación, a la ciencia, pero si no hay energía es difícil poder desarrollar integralmente las zonas rurales. Yo tengo como novedad un producto que no es del Perú, es traído de la India, que en la revista Agro Perú Informa del mes pasado publicamos un artículo que se llama la moringa. Esto es la moringa. Es una planta, es un árbol que se desarrolla muy bien en la Amazonía, sobre todo incluso para recuperar los terrenos degradados por el cultivo ilícito de la hoja de coca. Con este producto que tiene 24 propiedades nutracéuticas, tranquilamente se podría incluir la harina de la hoja de moringa en la harina de panificación. Y con esto se podría combatir la anemia, la desnutrición crónica, sobre todo en los jóvenes. E inclusive ya está demostrado, según los productores de Huánuco y de San Martín, que están agrupados en esta asociación, que inclusive es más rentable que producir café y cacao actualmente. El kilo de harina de moringa cuesta 70 soles. Obviamente que es una alternativa para poder producir panes fortificados, porque este producto contiene bastante hierro. Y lo que necesitamos para combatir la anemia es el hierro. En la actualidad estamos viendo un panorama bastante sombrío en el caso del trigo. En el mercado internacional el precio del trigo está en alza. Los países productores como Argentina, Estados Unidos, Rusia, Ucrania no están produciendo como deberían producir, y la producción que está habiendo lo está comprando todo el mercado chino, igual que el maíz, igual que la soya. Esto va a traer como consecuencia el alza del precio del pan, el alza del precio del pollo, el precio del huevo, alimentos prácticamente que son de consumo masivo de la población. Inclusive esta planta puede servir también incluso para alimentar ahí las granjas de pollos, de cerdos, por las propiedades que contiene. Entonces, si estamos hablando ahorita para el desarrollo de la Amazonía, esta se constituye en una alternativa para desarrollar en los suelos degradados por la hoja de coca, tanto en San Martín, en Huánuco, en todas las selvas. Inclusive esta planta tiene propiedades mejores de las que se producen en los valles de la costa. Les hago este comentario porque se trata de fomentar alternativas ahí para el consumo de la población, para lograr una alimentación más saludable, lograr mayor rentabilidad para nuestros agricultores. Pero no solo eso, acá tengo, por ejemplo, otro producto con camu camu, harina de moringa con camu camu. Entonces la Amazonía es tan rica, tiene enormes posibilidades para poder desarrollarse. Sí, Alfredo, permíteme, justo has hablado de los agricultores, lo que se necesita es capital, crédito. En general, para el agro, un agricultor, ¿dónde encuentra ese crédito? Eso es fundamental para una revolución agraria. ¿Qué nos dices al respecto? Capital de trabajo existe. Hay diversos fondos ahí dentro del sector, dentro del Ministerio de Agricultura, como es el Agroideas, hay el Fondo Agro Perú, aparte del Banco Agrario. Lo que sucede es de que el mismo ministerio no difunde de la existencia de esos programas que tienen recursos,
y los agricultores, al no estar informados, pierden su tiempo en elaborar proyectos, porque también los agricultores están llenos de proyectos, mas no están enterados ahí de la existencia de recursos. ¿Y a cuánto ascienden esos créditos? ¿A cuánto ascienden, por ejemplo, esos créditos que por falta de difusión a veces pierde el agricultor el tiempo, la oportunidad? ¿De qué montos podemos hablar? Depende, por ejemplo, si organizamos una asociación de productores ahí para producir harina de moringa, para darle el valor agregado de la moringa. El Estado me da el 80% del costo del capital de trabajo para instalar mi planta procesadora de moringa. Y yo como asociación, como agricultora, como contraparte, solo doy el 20%. Entonces es una posibilidad enorme de que se tiene que aprovechar. Lamentablemente los agricultores están desinformados, están desorganizados y por ende no aprovechan ahí los recursos que existen del Estado. Alfredo, por ejemplo, a través de contraste de este programa que estamos acá con Marcos, con Julián Cortés, comenzando este primer programa y desde ya de apoyo al desarrollo, al crecimiento, a una sociedad sin conflictos, ¿nos podrías decir, por ejemplo, para las personas que nos ven y este video, este contenido va a llegar a muchos más en el campo, ¿a dónde recurrir? ¿A qué instancias, qué página web o cuáles son los principales fondos a los cuales podría ir, tocar la puerta a un agricultor? El agricultor tendría que tocar las puertas, primero tiene que asociarse, porque todos estos fondos están orientados a la agricultura familiar, pero a través de la asociatividad. Para merecer los créditos de estos fondos tienen que organizarse, sea en cooperativas, sea en asociaciones, sea en grupos de gestión empresarial, cualquiera sea el nombre, pero en asociaciones. Correcto. Y pueden dirigirse al programa Agroideas, que por el interno te comparto el celular de la persona incluso con quien debe comunicarse, porque esta entidad tiene oficinas en todas las regiones del país. Claro, adelante con el número, porque por falta de comunicación se pueden perder muchos proyectos, muchas ideas y cuántos puestos de trabajo podrían incrementarse con llegar a esos fondos y los agricultores tener el capital de trabajo. Claro, solamente Agroideas tiene para financiar proyectos de Camu Camu, proyectos de darle valor agregado al banano, para dar valor agregado al café, al cacao. Hay varios emprendimientos ahí que ya está financiando Agroideas y, como digo, son fondos no reembolsables. El 80% lo da el Estado y el 20% da como contrapartida la organización beneficiaria. Los recursos, como digo, hay. Un ejemplo que dijo el maestro Julián Cortés, por ejemplo, el caso de Espinarre, que hablaba del Paiche cuando estuvimos hace años ahí por Solares. Ahorita Espinar, por ejemplo, debe ser la provincia que tiene la ganadería vacuna más desarrollada de la región Cusco. Gracias al apoyo de la minería de ese entonces, la empresa minera Tintaya, que a través de mesas de diálogo y el Canon y otras instancias financió proyectos no solamente de mejoramiento de siembra y mejoramiento de pastos, puso cercos mejorados, introdujo capital genético de última generación, entre otros actores. A cada comunidad son 62 o 68 comunidades, que si no me equivoco. Construyó una planta procesadora de leche, construyó una planta procesadora de alpacas. Lamentablemente nuestros hermanos campesinos no supieron aprovechar todo lo que les estaba dando la mina en ese entonces, y cuando concluyó el proyecto le entregaron a la Municipalidad de Espinar, le entregaron la planta procesadora de leche, una planta moderna, que estaba
produciendo quesos madurados, yogur ya para el mercado de Arequipa, Cusco y Lima. Lamentablemente no pudieron manejar esa planta y lo tuvieron que alquilar a Gloria. Es una triste realidad, pero Sí, es Alfredo, así, ¿no? quisiera hacerte una pregunta más antes de que el maestro Julián y Marcos puedan hacer otros planteamientos. Tú has mencionado del Estado, un 80% de ese crédito del Estado no reembolsable. ¿Tienes algo que decir del sector privado, de la banca privada respecto al agricultor? Bueno, la banca privada lamentablemente no es un buen aliado de la agricultura familiar, lamentablemente, y tampoco la agricultura o los agricultores que practican la agricultura familiar tienen las condiciones para merecer los créditos de la banca privada. Sí, la banca privada trabaja bastante con el sector agroexportador, porque sí tiene garantías, pues tiene garantía de las tierras, tiene la garantía de los cultivos que van a exportar, más no los agricultores que practican la agricultura familiar. Entonces, ahí hay un bache que tiene que cubrir el Estado, tiene que darle más recursos al Banco Agrario, pero que el Banco Agrario cumpla con la función de dar ese crédito a los agricultores, a los pequeños agricultores. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es de que la plata del agrobanco que era destinado para los pequeños agricultores, lo dieron a algunas empresas pseudo agroexportadoras y nunca más recuperaron. Esas malas prácticas tienen que corregirse y el Banco Agrario, como está anunciando la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, tiene que ser una banca de fomento y destinado especialmente para los pequeños agricultores, para quienes practican la agricultura familiar. Si no fuera por los agricultores de la agricultura familiar, en este momento, en plena pandemia, estaríamos ahorita sin un pancito bajo en la mesa. Gracias a ellos, los peruanos estamos teniendo los alimentos. Todos los días no ha faltado alimento desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, y son ellos quienes requieren el apoyo del Estado, tanto en crédito, asistencia técnica, mercados, inteligencia comercial y otros aspectos, inclusive la participación de la academia para brindar asistencia técnica y extensión agraria, como hacen los médicos, las enfermeras hacen su serum. Considero de que los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades participen obligatoriamente a hacer su CECIGRA en el sector rural, porque ahí se requiere de todo, se requiere agricultura, se requiere ganadería, se requiere infraestructura de riego, se requiere de arquitectura, se requiere de todo. Entonces, si hablamos ahí de buscar o querer lograr el desarrollo integral del sector rural, lamentablemente, pues en los últimos años la academia ha andado ausente de los agricultores del sector rural, y es tiempo, ¿no?, de que esta pandemia nos haga reflexionar, y es tiempo de que tanto autoridades de los 3 niveles de gobierno, las academias, los empresarios privados y todos miremos al campo, al sector rural, y de esa forma también evitaremos la migración del campo a la ciudad. Es más, en la pandemia hay muchos compatriotas que han tenido que retornar a sus lugares de origen, y ellos en su mayoría están en el sector rural. Es una brillante oportunidad para crear un programa de repoblamiento rural para apoyar a esos compatriotas, que muchos de ellos han estado estudiando en las universidades, y será muy difícil que retornen a las grandes ciudades porque no tienen dónde vivir, lo han perdido todo. Entonces, se puede aprovechar ese capital humano para poder revertir, trabajar en el sector rural y revertir la pobreza que existe actualmente. Correcto, repoblamiento urbano, qué importante concepto. Bueno, permítame, doctor, expresar mi total acuerdo con lo que usted estaba planteando, que para el desarrollo de la región de la selva, así como para las otras regiones, se requiere esencialmente energía. Estamos hablando de energía eléctrica para la transformación de los productos primarios.
Si no hay energía eléctrica, no tienen cómo transformarlo. Entonces, creo que ahí conviene de hacer un llamado potente a las universidades para que desarrollen tecnologías que aprovechen, por ejemplo, el sol, el viento, las corrientes de los ríos, ¿no? Y a bajo precio. Yo recuerdo, por ejemplo, que la Universidad de San Martín de Porras de Lima inventó una máquina para, una pequeña máquina del tamaño de una computadora para deshidratar las frutas, de tal manera que esta máquina se movía de tal forma que la deshidratación de las frutas era en forma normal por todos los lados, no solamente por la base ni por la parte alta, sino por todos los lados, de tal manera que la deshidratadora de frutas que mostró en alguna ocasión la Universidad San Martín a la prensa, desapareció. No hay... ¿Dónde está esa tecnología? Pero así como esa deberíamos tener otras. Hemos visto, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en el lado peruano, que los nativos tienen energía eléctrica utilizando el sol. O sea, han logrado que se conquiste esa parte de la tecnología en su beneficio, de tal manera que ellos tienen televisión en la zona del Putumayo, ¿no? Creo que se pueden hacer muchas cosas para aprovechar y para transformar la selva, que es la única forma de ayudar al desarrollo de esa región. Yo tengo varias cosas que preguntar, pero no sé si el tiempo nos alcanza antes de ir al corte. Mejor vamos al corte y retornamos para no cortar la idea, ¿no? Volvemos en un momento, doctor. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. La mujer de hoy es trabajadora, emprendedora, no le teme realizar actividades que antes eran solo para los hombres. La mujer de hoy es mamá y eso conlleva una serie de actividades y oficios desde psicóloga, profesora, enfermera y demás actividades del hogar. La mujer de hoy es moderna, es femenina. Mujer de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche por la señal de Onda Digital. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos este y todos los viernes a las 9 de la noche Panorama Público, con las entrevistas a los invitados, especialistas en los temas coyunturales a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes 9 de la noche Panorama Público. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Te invito todos los jueves a las 8 de la noche a tener una conversación íntima conmigo. En este programa trataremos diferentes temas de interés y podré absolver las dudas e inquietudes que se te presenten. Estamos en el canal 18.4 de televisión, señal abierta, Cable Más, canal 791 y también por las redes sociales de Onda Digital Perú, YouTube,
Facebook e Instagram. Recuerda, tenemos una cita íntima. Hola, ¿has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen? ¿De los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior, y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4. Doctor Trinidad, estamos de regreso. Yo quisiera retroceder un poco en el tiempo frente a las grandes soluciones que el Estado ha propuesto a los agricultores de la selva sin darles energía. Y como hablaba Julián, en el Putumayo tienen los paneles solares, pero la primera comunidad en la historia del Perú que utilizó paneles solares fue la comunidad Shipibo-Conibo, a la que ayudaban los norteamericanos a la ribera de Yarinacocha, en Pucallpa. Ellos han sido los que tecnológicamente han estado mejor que nosotros en ese sentido. Pero respecto al agricultor, al productor, en el circuito, ¿no?, de producción, elaboración, distribución, comercialización y consumo, el productor es el que asume todos los riesgos y el que gana una miseria. O sea, nunca puede prosperar con su parcelita. El que prospera de repente es el que transporta y el que comercializa gana mucho más. Cuando nosotros escuchamos que se quiere sustituir los cultivos de coca por la palma aceitera en San Martín, en Ucayali y hasta la selva central, se dieron muchos préstamos y mucha gente sembró palma aceitera. El problema es que el Estado no se preocupó de darles un área o de constituir una industria de transformación. Y tenían como competidor a una gran empresa que ya desde los 80 tenía sembríos de palma aceitera en Tocache. Y también una fábrica gigantesca, donde no desperdician nada. Y como el Estado no le dio la fábrica a los productores y no organizó a los productores, al final esos productores no tenían a quién vender. Y si iban a vender su palma aceitera, se lo tenían que vender a quien tenía la fábrica y les pagaba el precio que le daba la gana. Desapareció. Después estamos con el cacao. Y siembre cacao porque permite sembrarse el cacao debajo de los grandes árboles, ¿no? Pero sin embargo tampoco hay fábrica ni tecnología y menos energía para transformar nuestro cacao en los mejores chocolates, ¿no? Y si producimos los chocolates y ahora, para no abundar más, viendo su producto, el que usted propone, la harina esta, no, me dio un nombre que moringa, no me acuerdo. Moringa, ¿no? La harina. Muy bien. Si se produce también la harina, tendríamos una fábrica para transformarlo masivamente que pague a los productores lo necesario. Habría un sistema de distribución y otro de comercialización con propaganda, porque hay un problema, doctor. ¿Recuerda la kiwicha?
se puso de moda y ahora nadie se acuerda de la kiwicha, porque uno va al supermercado y ya no hay kiwicha. ¿Te acuerdas? La maca se lo llevaron todos los chinos y ya no se habla de la maca. Nadie consume maca. Hasta de la papa, ¿no? Se produce papa y acá todos los restaurantes prefieren importar papa de no sé dónde porque tiene un tamaño, vienen envasados y nuestro productor es cero. Si tuviésemos la harina, ¿alguien nos garantiza que vamos a tener un mercado de consumo masivo? Porque ese es el problema. No tenemos fábrica de transformación, no tenemos tecnología y no puede haber los dos porque no hay energía, pero tampoco hay un convencimiento de adecuarse al sabor para asegurar un consumo masivo. Si no tenemos un mercado de consumo masivo, ¿a quién se lo vendemos? Recuerde el camu camu. Los japoneses se llevan todo el camu camu desde los años 90. ¿Pero acaso en Lima les gusta el camu camu? ¿Se ha procesado el camu camu con alguna variedad, un envasado para que aquí tomemos como refresco y tengamos calcio de sobra? No. Y si nos vamos por el interior del país, al norte, al sur, nadie sabe de camu camu. Entonces, ¿cómo tendríamos que desarrollar una política integral que vea los factores de producción, distribución, comercialización, consumo, pero colocando fábricas para que en un primer valor agregado que se le dé al producto, el agricultor gane más, porque ese siempre está pobre? Entonces, ¿qué hacer en este escenario donde ni siquiera los peruanos somos tan exquisitos que si le vendemos la harina, no les va a gustar el pan con esa harina? Entonces, ¿qué hacemos para que les guste? ¿Quiere pan francés? Eso, pues, otra clase de panes. Claro, totalmente de acuerdo ahí con lo que usted dice. Primero, en el tema de la palma aceitera. Efectivamente se promovió el cultivo de palma aceitera para producir biocombustible. Sin embargo, el Estado, luego de comprar, incentivar ahí a que los peruanos quienes tenemos un automóvil, utilizar el biocombustible, prefirió importar de afuera el biocombustible y darle la espalda a los productores de palma, quienes, haciendo todos los esfuerzos posibles, se organizaron para poder producir no solamente el biocombustible, sino otros productos, ¿no? Lamentablemente eso sucede porque el Estado pues, no tiene una política de apoyo al productor agrario. Es cierto lo que usted dice de la maca, de la cañigua, de la quinoa. Lamentablemente todas esas costumbres los peruanos hemos perdido por la creciente importación de alimentos de otros países. Y esto no solamente ha sucedido en los últimos años, sino esto viene desde la reforma agraria, que en la época del general Velasco, para tener tranquilo a la gente de la ciudad, comenzó a importar alimentos y hemos vuelto ahora consumidores de alimentos importados que han desplazado lamentablemente a la producción nacional, como es el caso del café, el cacao, el maíz, el arroz, el trigo. Ahora somos un país dependiente de los países que producen esos cultivos y consecuentemente hemos perdido y seguimos perdiendo la soberanía alimentaria. Ahora, para poder apoyar propuestas como el que estoy presentando, esto de la moringa, tendría que haber una política de Estado que promueva la siembra de este cultivo, trabajar de la mano con los empresarios de la panificación
y el sabor es rico, no es desagradable. El sabor tiene un porcentaje de harina de moringa y obligatoriamente, sobre todo los programas de asistencia social, tendrían que adquirir ese pan para repartir a los programas sociales, a los niños ahí quienes están desnutridos en el país, en vez de estar regalándole galletitas, leche Gloria o productos que pertenecen a las grandes industrias y no a los pequeños agricultores. Coincido plenamente con ustedes cuando dice ahí, pues que sí, nos hemos olvidado de la maca, de la cañigua, no obstante a las propiedades nutracéuticas que tienen. Nosotros como revista siempre hemos alentado el consumo de estos alimentos, pero lamentablemente los gobiernos de turno que hemos tenido siempre han apostado por lo más fácil, la importación de alimentos y desplazando la producción nacional. Y los agricultores lamentablemente han sido también desplazados ahí por este motivo, han emigrado más a las ciudades al verse empobrecidos, al ver no rentables sus cultivos, por un lado, y por otro lado también los intermediarios aprovechan ahí de esa situación de desorganización que existe ahí de parte de ellos para pagarles los precios que ellos consideran y no lo que los agricultores necesitan. Lo que se necesita, por otro lado, es hacer una reingeniería total del Ministerio de la Agricultura, que es el ente que planifica la siembra de los cultivos, para planificar desde las propias cuencas, desde los propios distritos, desde de las propias regiones, porque ellos conocen ahí las potencialidades, las debilidades de cada cultivo, y de esa forma poder planificar la siembra con base a los mercados potenciales que existen tanto en el mercado interno y la exportación. Ahora lamentablemente sucede al revés, la planificación de los cultivos se hace desde Lima sin conocer siquiera si en Uchurajá y en Pampas Grandes puede producir una determinada variedad de papa, de quinoa, de kiwicha o de maíz o de otro cultivo. Y eso tiene que cambiar. Creo que por un lado, también el proceso de regionalización ha fracasado porque nuestras autoridades, nuestros gobernadores regionales, los directores regionales de Agricultura andan divorciados de la sede central del Ministerio de Agricultura y no conocen, pues prácticamente ahorita la agricultura está abandonada. Y permítame una última inquietud. Cuando se desarrolla una política de producción de determinado producto, o se conoce que en una zona hay productos con alto poder alimenticio, el Ministerio de Agricultura organiza programas de capacitación técnica para todos los productores, no solamente para que el cultivo dé una buena cosecha de alta calidad, sino también para poder transformarla con inversión baja, mínima, para que esos productores ganen y poco a poco vayan tecnificándose hacia objetivos más grandes o los dejan a su suerte. Lamentablemente el Ministerio de Agricultura se ha vuelto un ente burocrático que no cumple con sus funciones. No capacita, no llega con la asistencia técnica, no llega con la información de mercado, elementos mínimos, básicos que requieren los agricultores. Porque si el Ministerio de Agricultura cumpliría con su función básica de capacitar, de promover el consumo, de promover la industrialización, de formar cadenas productivas, trabajar con inteligencia comercial, como sucede en Chile, de que ya están trabajando pensando en vender o desarrollar un producto de acá a 50 años, la situación sería distinta. Entonces, lo que se necesita es trabajar
decididamente en el sector rural. Esa será la forma de poder lograr el desarrollo ahí de los hermanos productores y también que ellos se organicen, porque ahorita al no existir organizaciones de agricultores fuertes que pueden dialogar de igual a igual con las autoridades del gobierno, prácticamente pues se ven olvidados y el Estado continúa abandonando. Ahora, pero si están olvidados, eso genera centralización, ¿no? Porque todos van a ir a buscar a la ciudad, porque en la ciudad van a tratar de encontrar trabajo y el campo siempre está despoblado. Eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué todo el mundo quiere importar alimentos porque el campo está vacío? Claro, eso es lo que ha sucedido, porque yo le comento en carne propia. Yo tengo un hermano que maneja un fundito pequeño familiar en un distrito de Huaraz. Lamentablemente, quienes vivían en el caserío de donde provengo, la mayoría de esa gente, justamente ahí primero por el miedo al terrorismo, luego por la descapitalización, por los bajos precios de sus productos, emigraron a Lima y otras ciudades. Y ahora en ese lugar solamente hay 3 familias, cada uno con su esposa, producen ya para autoconsumo, y todos esos terrenos que antes eran productivos, producía bastante trigo, producía bastante cebada, producía ganadería, ahorita están prácticamente abandonados. Y eso sucede no solamente en mi distrito, sino eso sucede, es un fenómeno que ha sucedido en todo el país. La gente ha migrado mucho a la ciudad por entre otros factores, ahí por la irrentabilidad de los cultivos y escapando también ahí del terrorismo de las fatales épocas que nos tocó vivir, ¿no? Sí. Alfredo, hay una pregunta, no sé si hay alguna pregunta, Marcos, que se te queda en el tintero. Yo quería que me explique como ejemplo, ¿no? La cuenca lechera de Cajamarca. He viajado por toda la zona, San Pablo, San Miguel, pero he visto la mayor producción de leche hacia Celendín. Y no he encontrado centros de transformación. Tal vez en la cooperativa Tupac Amaru, donde se han sembrado 10 millones de árboles. Ese es Porcón. Allí, Porcón. Allí transforman, pero en forma rudimentaria, y sus productos los venden a los turistas. Creo que los turistas son los que consumen todo lo que ellos producen. Pero en las demás rutas, hasta ahora lo que veo es que pasan camiones, o lo que vi es que pasaban camiones llevándose la leche, pero no le daban valor agregado. Efectivamente, doctor, es cierto. En la época que estuvo Minera Yanacocha, la cooperativa Atahualpa Jerusalén de Granja Porcón firmó un convenio con la mina para ceder una parte de sus tierras y buscar la convivencia armónica entre el agro y la minería. Como consecuencia de ello, ahí se importó ganado de Uruguay, se puso una planta lechera, se puso piscigranjas, se puso una serie de proyectos en marcha, proyectos productivos, y efectivamente Porcón es un destino turístico muy importante. Todo lo que produce lo compran los turistas. Pero lamentablemente en las otras cuencas lo vendían a Leche Gloria, y prácticamente Cajamarca, de ser la primera cuenca lechera del Perú, dejó de serla ahí porque la gente más se dedicó ya a trabajar en la minera Yanacocha y dejó la ganadería ya para un lado, ¿no? Descuidó, ya no era rentable para ellos criar ganado. Ahora que ya cerró Yanacocha, la gente ha vuelto a criar ganado, pero como Gloria tiene el monopolio para comprar la leche,
Ahora están volviendo nuevamente a preparar quesos madurados, yogur, y creo que es una alternativa importante para que no dependan de solamente de Gloria, porque cuando Gloria le dice hoy no te voy a comprar tu leche, no le compra la leche y la producción agraria, la producción lechera en ese día se perdió y obviamente siendo la economía principal ahí de los ganaderos, eso es grave, ¿no? Pero ahorita están volviendo nuevamente a surgir nuevas empresitas, nuevos emprendimientos para la producción de quesos madurados, yogur, manjar blanco y otros más que son una alternativa frente al monopolio que es Leche Gloria. ¿Me permites algunos comentarios y algunas interrogantes? Mi estimado Trinidad, usted ha pintado una situación dramática del agro. Y aquí hemos venido a hacer propuestas. ¿Qué hacer? Todos conocemos la situación difícil por la que pasa el agro, y no solamente el agro, sino otros sectores como el de pesca, otros sectores industriales, que están pues impactados no solamente por la pandemia, sino por la falta de dinero o la falta de tecnología o la falta de energía, como dijo el doctor Ibaceta. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Por qué no se replican las situaciones de Porcón en el resto del país? Si Porcón es una solución, se ha planteado como una solución, si Porcón tiene éxito con el turismo, con la forestería, con la preparación de quesos y mantequilla y otros productos, ¿por qué eso no se da en otros valles? ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que vaya el Estado a enseñarles cómo se hace el queso? ¿O cómo se hace la mantequilla? ¿O cómo se promueve el turismo? Quiero aquí poner un acento en algo que ha ocurrido y que todos saben. El caso de Lunahuaná. En Lunahuaná nunca llegó ningún gobierno a decirnos, oiga, ustedes tienen que transformar la uva en vino. Nosotros aprendimos a hacer el vino. Tampoco vinieron a decirnos, ustedes tienen que transformar las uvas en pisco. Nosotros hicimos el pisco. Tampoco vinieron a decirnos, así se hace el turismo. Nosotros hicimos el turismo. Hoy día, Lunahuaná es una potencia turística. Va resolviendo sus problemas paso a paso, sin necesidad y sin intervención del gobierno y del Estado. El Estado ha venido posteriormente, 15 o 20 años después, a ponernos una carretera. Nosotros no lo hemos pedido. Vino a ponerlo porque sabía que se estaba desarrollando el turismo. En consecuencia, creo que hay que aprovechar las capacidades de poder desarrollar de cada uno de los pueblos. Si los pueblos se pusieran todos a llorar, el país no va a salir adelante. Claro, primero en el caso de Porcón es un caso muy excepcional. Porcón, la cooperativa de Porcón está integrado por 100% por de personas evangélicas que mantienen una disciplina total. Ese es el éxito el resultado del éxito y de la diversificación de actividades de esa cooperativa. Bueno, ahí hay un disculpe, líder, señor Trinidad, en el caso de Lunahuaná ya no somos evangélicos, ¿eh? Pero sí tenemos disciplina para trabajar. Claro, definitivamente faltan líderes en las zonas rurales que tendrían que tendrían que hacer pasantías para ver, captar, asimilar y practicar en sus zonas de influencia.
En la época que estuvo de ministro el ingeniero Manuel Manrique, recuerdo, en la época del presidente Toledo, llevó a dirigentes de casi de todas las regiones a hacer pasantías a Chile, llevó a Uruguay, llevó hasta México, creo, para que vean algunas experiencias y ninguno de ellos dio resultados. Pero acá mismo en el Perú sí tenemos, hay lugares a donde se pueden visitar, se pueden llevar a los líderes jóvenes para que sean ellos ahí quienes vean, asimilen y practiquen en sus zonas de influencia. Pero para eso también es importante el apoyo del Estado. Pero perdóneme un ratito, porque han surgido dos palabras: tecnología y disciplina. Tecnología implica disciplina para el cumplimiento de protocolos, porque todos son procesos. Y justamente, hasta para comprarnos productos desde Europa, nos controlan los procesos, hasta el envasado, ¿verdad? Entonces, es verdad que tecnología, disciplina, protocolos y procesos. Eso está en no sé, en alguna política, en algún manual, ¿se ha estandarizado en el Perú? ¿En alguna zona? ¿O es simplemente que depende de los usos y costumbres? No, se ha tratado, obviamente se está tratando ahí de estandarizar la producción, incluso la marca ahí de algunos productos. Estuvo trabajando en el Ministerio de la Producción en ese tema, pero ahí nomás se quedó, se produjo la pandemia y prácticamente todo quedó en cero, pero sí, definitivamente es importante y creo que ahora, después de la pandemia, eso se va a tener que poner en práctica de manera obligatoria, no solamente en el sector rural, sino en todas las ciudades, ¿no? Bien, nos ha ganado el tiempo. Gracias, Alfredo Trinidad. Esperamos contar contigo en otra edición y el tema agrario, ganadero, da para más y va a ser un gusto tenerte como especialista en esta batalla por el crecimiento del campo y por tanto del país. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo al doctor Ibaceta, al maestro Julián Cortés, a ti, Rafael, y aprovecho para adelantar mi saludo al cultivo milenario del Perú, que es la papa. El 30 de este mes se celebra el Día Nacional de la Papa y ojalá que cada uno de nosotros podamos celebrar ese día preparando distintos potajes de papa. Muy bien, muy bien. Y allá por Ancash, la puya Raimondi, que es fantástica, ¿no? Y tan hermosa, ¿no? Esa puya de tantos metros de alto. Muy bien, gracias, Alfredo. Sí, Ancash tiene muchas maravillas. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos en los segundos finales de la primera edición del programa, estimado Julián, estimado Marcos. Sí, pues yo quiero despedirme y me voy deprimido, porque mirando el país no tenemos nada. Nada. Pero contraste le va a dar ese contraste. Tenemos propaganda nomás de los políticos, pero Sí. no tenemos nada. Sí. Según la visión particular de usted y la del señor Trinidad. Sí, pues ya me he puesto de mal humor. Ya. Se le han robado hasta las medias. Habló de monopolio, ¿eh? De esa gran empresa. Bueno, yo quería antes de irnos que ustedes probaran este producto que se llama Summit. Summit es de cacao. Las pepas del cacao, ustedes que conocen el cacao, las pepas del cacao las tuestan y le echan panela. O sea, lo endulzan por afuera y le echan chocolate. De tal manera que él se ha convertido en un producto extraordinario. Summit. Cuando
Cuando Cumbre quieran ustedes. significa cumbre en inglés, ¿no? Seguramente. Ya, Sí. es de Quillabamba. Ok. Así que con una tijerita compartimos todos y damos el visto bueno de este producto. Ajá. Muy bien. Gracias. Un abrazo, Gracias. Pepa. Nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.